Hola, buenas, nosotros somos el grupo número 1, el de estudiantes de la asignatura Matrimonios y Sacramento del Amor. El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de este curso, que es lo más bello y lo más profundo de la antropología cristiana, lo que es el matrimonio. Comenzaremos a demostrar algunos mitos del matrimonio y que circulan en nuestra sociedad y reflejando sobre la comunidad humana, la conciencia, la dignidad de la persona, porque solo entendimos quién es el ser humano, podemos comprender el sentido profundo del amor conyugal. Después daremos un recorrido histórico, la edad del matrimonio desde la antigüedad hasta por la edad media, la edad moderna y la época contemporánea. Y también veremos cómo se ha vivido el matrimonio en diferentes culturas del mundo. Un gran ejemplo de ella sería la cultura romana, la cual hablaré más a detalle a continuación. Entramos al corazón de nuestra fe, el matrimonio en el Antiguo y Nuevo Testamento, su elevación en la categoría de sacramento por Jesucristo y el desarrollo de esa doctrina en el magisterio de la Iglesia, especialmente en la encíclica de Casti Connubii del Papa Pío XI. Todo esto lo presentamos no solo como un repaso de contenido, sino como un testimonio de cómo el matrimonio cristiano es una camino de santidad y una reflexión del amor eterno de Dios por su pueblo. Este video sea una pequeña muestra de lo mucho que hemos recibido aparte de la asignatura y sobre todo valorar esa parte del regalo inmenso que es el sacramento del matrimonio. Empezaremos este resumen por los mitos en el matrimonio, los cuales son ideas falsas que mucha gente repite sin cuestionarse y que al final solo meten miedo o confusión sobre lo que realmente significa casarse. Algunos dicen que el amor se basa solo en enamoramiento, que si tus padres fracasan en algo tú también lo vas a hacer por herencia, o que uno debe ser completamente igual a su pareja para que esto pueda funcionar. Pero esto no son más que creencias que distorsionan la realidad. El matrimonio no nace del miedo ni de las expectativas irreales, sino de compromiso, crecimiento y decisiones conscientes. Entender estos mitos nos ayudan a ver el matrimonio como un proyecto real, humano y construible, no como una trampa o una fantasía. Por ejemplo, uno de los mitos más famosos es, como mencioné antes, el de la herencia, que dice básicamente, como por un ejemplo, que si tu padre y tu abuelo fueron infieles en su matrimonio, significa que tú, como su hijo, como su heredero, vas a hacer lo mismo cuando te cases. Y esto es una idea totalmente errónea y por ende es un mito en el matrimonio. Continuando, vamos con la condición humana, que se refiere a todo lo que define nuestra manera de existir, es decir, nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, nuestra capacidad de elegir bien o mal. Somos seres libres, racionales y emocionales al final del día, capaces de amar, crear, equivocarnos y volver a empezar. También somos vulnerables, sentimos miedo, dolor, alegría, esperanza. Reconocer esta mezcla de grandeza y fragilidad nos ayuda a entender que cada persona tiene una propia dignidad, no depende de sus errores ni de su éxito, sino simplemente de ser humana. Y desde ahí se construyen relaciones obviamente más conscientes, más respetuosas y mucho más auténticas. Continuando por la misma línea de lo anterior, dimos una clase sobre la conciencia y la dignidad humana. En esta se explicó que la dignidad humana se fundamenta de las capacidades únicas de la persona. Cosas como pensar, amar, elegir libremente, crear, relacionarse y trascender, o de las otras muchas definiciones que le quisimos dar al ser humano cuando el profesor nos preguntó, como que somos racionales. Desde la fe cristiana, todo esto muestra que el ser humano es capaz de Dios y tiene un valor inviolable. En este marco aparece la conciencia, el cual es el núcleo más secreto del ser humano, donde escucha la voz de Dios y puede juzgar la moralidad de sus actos. La conciencia funciona como una brújula moral, pero necesita de la verdad y para formarse correctamente, sin la verdad se desorienta. Y cuando una persona actúa guiada por su conciencia bien formada, vive su libertad auténtica y toma decisiones responsables y coherentes con su dignidad. Por ejemplo, cuando estábamos en clase, el profesor mencionó que cuando una persona se va a casar, si a él le dice yo deseo no casarme porque mi conciencia no me lo permite, ya es algo que se
permite entonces no ejercer ese matrimonio, porque la conciencia, tu conciencia, algo tan sagrado, no te está dejando proceder en ese matrimonio. El siguiente tema a tocar es la historia del matrimonio. Ahora bien, yo no voy a ser la persona que vaya a profundizar más en ello. Mis compañeros van a desglosarlo a continuación. Por ende decidí que en esta pequeña introducción de la historia del matrimonio voy a explicarles de dónde viene la palabra matrimonio, que viene del latín matrimonium, que significa literalmente la función o el deber de la madre. Porque en la antigüedad el matrimonio estaba profundamente ligado a la familia y a la protección de los hijos. Con el tiempo fue evolucionando y el paso de ser solo una institución social a convertirse también en una unión basada en el compromiso, fidelidad y proyectos de vida en común. Hoy lo entendemos como algo que mezcla historia, cultura, fe y decisiones personales. Y por eso es tan importante estudiarlo desde las diferentes perspectivas. Entonces ahora bien les doy paso a mis compañeros para que continúen con la historia del matrimonio. Después de haber hablado y contextualizado el primer punto, a partir de mi expectativa y lo que yo aprendí en clase, voy a hablar sobre el segundo punto, que es la historia del matrimonio en la Edad Media, moderna y contemporánea. Aprender sobre la evolución de la historia del matrimonio me ha ayudado a comprender que esta institución no ha sido estética, sino que ha atravesado transformaciones sociales, económicas, religiosas y culturales que han moldeado su significado hasta nuestros días. En la Edad Media, por ejemplo, el matrimonio estaba fuertemente vinculado a las alianzas familiares, herencias y estructuras comunitarias. Era una unión donde permanecían los intereses sociales antes que lo afectivo. Para esos tiempos, lo único que necesitaban era un mínimo afecto hacia la otra persona. Después todo se hablaba entre el suegro y el nuero, coordinando cuáles iban a ser los beneficios o que él le iba a dar a cambio de su hija al suegro. A continuación queda en la edad moderna, que comenzaron a surgir nuevas ideas sobre el consentimiento, la importancia de vínculos personales, mientras que en la edad contemporánea el matrimonio tomó un giro hacia la comprensión más afectiva, donde el amor, la amistad y el compañerismo se volvieron elementos esenciales. Sin embargo, también surgieron retos modernos como el individualismo y la relatación del compromiso. Este recorrido histórico me permite valorar más las enseñanzas cristianas sobre el matrimonio, porque demuestran que, aunque la sociedad cambie, el propósito profundo del amor conyugal permanece orientado hacia la donación, la fidelidad y la apertura de la vida. Hablando un poco más sobre las civilizaciones y cómo era el matrimonio en esa época, quisiera recalcar un tema que fue muy mencionado en clase, que era la de Roma, que era muy diferente en esos tiempos. Allá prácticamente la mujer tenía que ser célibe, o sea, no podía tener ningún tipo de relación sexual antes del matrimonio. Es tal así que el día de su matrimonio el esposo tenía que sacar un pañuelo rojo, que era la sangre de la esposa después de haber tenido relación. En caso de que no sangrara, ya sea porque haya tenido relaciones anteriores o porque hay algunas mujeres que no sangran en su primera vez, el matrimonio quedaba totalmente anulado. Bueno, continuamos con el matrimonio en el Antiguo Testamento. Una idea clave que me gustó mucho de esta parte fue la de Dios te hizo hombre o te hizo mujer. Esto quiere dejar dicho que Dios crea al ser humano varón y hembra con capacidades complementarias, el hombre para fecundar y la mujer para procrear. Son co-creadores junto con Dios. La idea clave es la ayuda mutua. El hombre y la mujer son complementos perfectos. Lo que uno no genera, lo genera el otro. Dios provee a un ayudante para que nosotros no estemos solos. La última que me gustó mucho fue la de somos iguales, la cual quiere dejar dicho que no hay inferioridad ni superioridad, todos somos iguales, valorando en sí la igualdad, la dignidad, el valor y el respeto.
con el matrimonio en el Nuevo Testamento. Una parte de las ideas claves que me gustó también fue la de unidad eterna, la cual se explica que el matrimonio es para siempre y que el hombre no puede separar lo que Jesucristo ha unido. La idea clave es la entrega total y la reciprocidad mutua, en la cual se habla sobre los deberes recíprocos en el cuerpo y el respeto, no negarse el uno al otro, y los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y las mujeres se someten al respeto mutuo. Y la última parte de las ideas claves que me gustaron también fueron la de la alegría, el honor y la presencia divina, la cual se explica como que el matrimonio es una fiesta santa, con milagros, intercesión y, bien claro, Cristo presente. Ahora voy con la parte de las exposiciones. En nuestra exposición hablamos sobre el tema del Casi Mundi, el cual fue escrito por Pío XI. Entendimos que el matrimonio es una vocación sagrada que lleva a la santidad. En nuestra exposición vimos cómo la unidad y la indisolubilidad son esenciales para la unión que exige que sea entre un solo hombre y una sola mujer, con amor exclusivo total, lo que significa que ese vínculo solo termina con la muerte. Quedó claro que el divorcio daña gravemente a la familia, a la sociedad, y que la gracia del sacramento ayuda a vivir un amor más comprometido que no se rinde nunca. También vimos, que por mi parte de la exposición, que el fin principal del matrimonio es la procreación y la educación cristiana de los niños. Los hijos son el fruto más importante del amor conyugal y los padres tienen que deber primero formarlos en la fe, la virtud y la santidad y la castidad.